Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Pudimos comprender diferentes tipos de estorbos que estaban directamente ligados a actitudes que un hijo de Dios puede tener en su corazón. Por ejemplo, una oración que uno pudiese elevar delante de Dios teniendo trato déspota, teniendo un trato reacio, teniendo un trato áspero hacia la esposa, limitaba la respuesta de Dios a través de la oración. Entonces pudimos entender que la actitud cristiana con la cual se elevan las oraciones tiene mucho que ver para la aceptación por parte de Dios. Ahora, continuando en este tema, yo recuerdo que hace unos meses atrás tuve a bien enseñar en el desayuno de pastores algo que colocamos como las tres dimensiones de la oración. Yo creo que estamos muy necesitados en este tiempo, hermano, como el apóstol Pablo decía, a veces es importante y es prudente repetir las cosas, y para el pueblo es más seguro. Entonces tenemos que entender acerca de la oración como una herramienta, como un arma que Dios nos ha dejado a nosotros como su iglesia, para que a través de la oración nosotros podamos obtener diferentes tipos de bendición y diferentes niveles de bendición. Cuando hablamos de oración tenemos que entender que de la misma forma como existía en el tabernáculo, la oración que un hijo de Dios puede elevar delante del Señor puede estar dispensacionada en tres etapas, las cuales deben de ser consideradas. Lucas capítulo 3 versículo 21, usted puede buscar en su Biblia ahí, por favor. Dice la Biblia: sucedió cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, este es Juan Bautista, que Jesús fue bautizado también. Y note por favor lo que dice aquí: y mientras oraba, se abrió el cielo. Quiere decir que la oración tiene la capacidad de aperturar dimensiones celestiales sobre la vida del creyente, del Hijo de Dios. Evidentemente, tenemos que considerar las actitudes que ya vimos en el primer servicio, que podrían constituirse en actitudes adversas que impidiesen que esa oración fuera respondida por parte de Dios. Le ruego solicite el mensaje en el canal de televisión, o a los hermanos que nos honran viéndonos por la televisión o en las redes sociales pueden encontrar la predicación pegada en Facebook. Versículo 22, note, dice: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo. Usted debe de saber que esta es una de las contadas veces que uno ve la manifestación de la Trinidad como tal en medio de un evento como tal, como un evento per se. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y entonces se oyó una voz del cielo, el Padre hablando. Ahí está el Padre, allí está el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso le digo que hay una manifestación trina. Usted no la encuentra muy recurrentemente dentro de la palabra. Es decir, que Dios en sus tres manifestaciones actúe sobre un evento como tal. Acá está: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lo importante aquí es entender, amado hermano, la aperturación de cielos, la aperturación de la dimensión espiritual a través de una herramienta, a través de un arma. Si tú lo quieres ver desde esa perspectiva, si eres una mujer o eres un hombre guerrero, vas a poder utilizar la oración como una herramienta de batalla. Ahora,
De la misma manera, usted puede ver en su lado izquierdo, ahí tenemos pegada esta matriz, o hemos procurado pegarla en esa dimensión. Vemos cómo existen tres grandes dispensaciones relacionales como hijos de Dios. Lo que siempre hemos aprendido, llamados, escogidos, fieles. Y hemos aprendido que por nivel de intimidad, por grados de fructificación, por niveles de entendimiento, por posiciones de relación con Dios en la vida, por el nivel del trabajo en la obra, bueno, siempre encontramos denotadas tres particiones básicas. Aquellos que están en el atrio, que si usted se da cuenta tienen condiciones diferentes en cada una de las dispensaciones. En el atrio existen peligros que ya no existen en el lugar santísimo para aquellos que hemos trascendido a esa dimensión, y es hacia allá, hacia donde vamos nosotros como iglesia novia, amén. Ese es el lugar seguro hacia donde tenemos que encontrarnos. Entonces, de esa misma manera, como existía separación en el tabernáculo, usted sabe que el tabernáculo estaba separado en tres grandes divisiones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De esa misma manera que estaba diseccionado el tabernáculo, nosotros podemos encontrar a la luz de la palabra también como la oración, que es una herramienta de batalla, que es una herramienta que Dios nos ha dejado para librar batallas, para abrir dimensiones, para muchas situaciones, también está separada en estas tres grandes dispensaciones. Tenemos que aprender como pueblo de Dios que no es lo mismo una oración de atrio que una oración del lugar santísimo. Tienen características muy diferentes, y dependiendo de la necesidad que se presente, será el tipo de oración que yo como hijo de Dios deberé de presentar ante la situación o ante la circunstancia que se me presente. Entonces, la oración de atrio tiene características que nosotros tenemos que entender, considerando que somos una iglesia novia, así lo declaramos en fe, la cual está únicamente esperando el llamado del amado en el proceso de la perfección, del sahumamiento, de la limpieza, del engalanamiento. Y pues de esa misma forma, la herramienta llamada oración puede ser utilizada en las tres dimensiones o en las tres dispensaciones. La idea es que la oración que yo levanto delante de Dios evolucione a lo largo de mi vida cristiana. Por eso es que la oración de una persona recién convertida, una persona que pueda tener semanas, meses de oración, difiere en muchos aspectos a la oración que debiese de levantar un hijo de Dios que ya tiene tiempo en el evangelio caminando y que en ese tiempo ha madurado en Dios. Entonces aquí podemos ver cómo hay oraciones un tanto más superfluas, así como también existen oraciones un poco más sustanciosas que requieren niveles diferentes de relación con Dios. De la misma manera como hemos visto que en el lado de nosotros como hijos cristianos, pues hemos entendido que hay iglesias de atrio, hay iglesias del lugar santo y hay iglesias del lugar santísimo. ¿Cómo identificarla? Basado en el nivel de relación que cada uno de nosotros tiene delante de Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que existe el primer plano de oración, que es la oración de atrio. Como usted debe de saber, el tipo de oración que usted levanta delante de Dios a lo largo de su crecimiento espiritual va a ir madurando, va a ir creciendo, va a ir tomando una dimensión diferente, la cual en esa dimensión de madurez va a ir siendo utilizada de diferentes formas y en diferentes circunstancias. Déjeme contarle un poco acerca de esto. Por ejemplo, cuando encontramos una oración de atrio, vemos que la oración de atrio tiene características muy específicas. Por ejemplo, esta oración es una oración que regularmente se hace con la mente únicamente, amado hermano, considerando pensamientos naturales humanos.
mucha de la oración que se ora en el atrio, de alguna manera por la dimensión donde se encuentra. Usted debe de recordar que cuando una persona venía del desierto, una de las características básicas antes de entrar en el tabernáculo es que sus pies los traía manchados con arena, es decir, aún venía contaminado del proceso del desierto. Entonces, cuando nosotros examinamos el tabernáculo, vemos que en el tabernáculo existían dos tipos diferentes de luz: la luz que se manifestaba en el atrio, así como la luz que también tenía una manifestación en el lugar santísimo. La diferencia en el atrio es que la porción del atrio dentro de lo que es el tabernáculo era la única parte que no tenía cobertura de techo, sino que en el atrio pegaba la luz natural del sol. Entonces, una de las cosas que nos deja a nosotros ver esto es que mucha de la oración que se da en el atrio, es decir, en esa dispensación de recién ingreso en los caminos del Señor, mucha de ella todavía va a traer en medio de la gesticulación de la oración, va a traer mucho todavía alma y mucho pensamiento, pues porque aún vengo recién saliendo de una etapa de un desierto, o recién entrando en la dimensión del Cristo de la gloria, saliendo del mundo y siendo trasladado a la luz admirable. Mateo capítulo 6 versículo 32 dice: porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire cómo es la oración de atrio: y todas las cosas te serán añadidas. Entonces, ¿cómo yo sé que la oración de atrio es una oración la cual yo posiblemente estoy practicando? Recuérdese que su oración tiene que evolucionar a lo largo de su crecimiento espiritual. No es lo mismo una oración cuando usted tenía 3 meses de converso, cuando usted ya tiene 5, 10, 15 años de caminar en los caminos del Señor. Entonces, la característica de la oración de atrio, que posiblemente sea un tanto más recurrente en nuestra versión, en nuestra manera de orar, tiene frases muy trilladas y tiene frases muy objetivas que identifican si realmente estoy habitando en el atrio, o ya he trascendido al lugar santo, o Dios sabrá si ya estoy incursionando en el lugar santísimo, para la gloria de Dios. Pero en el atrio las características de la oración son quejas. Tú sabes que un cristiano hijo de Dios levanta oración de atrio cuando en medio de su oración lo único que hace delante de Dios es presentar quejas, dolores, necesidades económicas. Uno se da color, así dicen los patojos, ¿verdad? Uno se da color en qué dispensación relacional con Dios está viviendo, basado en la oración. Tú sabes si un hijo de Dios en medio de su oración es un habitante de atrio, o es un habitante del lugar santo, o es un habitante del lugar santísimo, tan solo con la manera de orar. Cuando tú eres habitante del atrio, que quiero ser claro, no es malo, es parte del proceso del crecimiento y de la evolución que como hijos de Dios vamos adquiriendo. Entonces, orar una oración de atrio no es mala, siempre y cuando pues yo ya no tenga 30 años en el evangelio. Pues no sé si me doy a entender. Yo tengo 10, 15, 20 años de caminar en el evangelio. Para mí ya no sería normal seguir escuchando una oración de atrio. Ya yo tuve tiempo suficiente para haber crecido, para haber madurado, para haber adquirido un crecimiento espiritual que me permita, basado en mi conocimiento y en mi relación con Dios, poder llevar a cabo una oración del lugar santísimo. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un habitante del atrio? Posiblemente yo puedo tener 1 año, 2 años, 5 años, 10 años de estar en la iglesia, pero si la oración que yo siempre esbozo cada día
incluye quejas a Dios. Señor, hoy vengo delante de ti, ya no aguanto a mi marido, Señor, tú sabes el calvario que me ha tocado con él. Mis hijos, padres, como unos mal portados, Señor, yo nos... Queja, 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 queja. La oración de atrio tiene estas características. Mire, cuando el Hijo de Dios se presenta delante del Señor, solamente lleva quejas, dolores, necesidades económicas, necesidades de trabajo, peticiones de sanidad, solicitud constante de añadiduras. Como que cuando uno llega delante del Señor viene tan lastimado, hermano, que lo único que se dedica es a pedir. Dame sanidad, dame paz, Señor, hazme favor, paz. O sea, no sé si me doy a entender, amado hermano. Tú sabes que eres habitante de atrio. Quiero ser claro, no es malo en cierto tiempo. Pero un hijo de Dios que ha evolucionado y que ya tiene 5 años de ser cristiano, por ejemplo, ya no va una oración de atrio con él, porque ya se espera que en ese tiempo transcurrido haya llegado el proceso de la madurez espiritual sobre su vida. Entonces yo creo y es acepta una oración de atrio sobre aquel recién converso que no conoce del Señor y que definitivamente está siendo trasladado del desierto y entrando en la dimensión de la luz admirable en Cristo. Entonces la oración de atrio siempre va a requerir, siempre va a pedir, siempre le va a estar exigiendo, clamando y pidiendo a Dios. Por eso es que tú tienes que entender que una iglesia que le enseña a su pueblo, un ministro que le enseña a su pueblo a pedir, a pedir, a pedir, dice el Señor: yo te he puesto por cabeza, no por cola, yo te he puesto como luz a las naciones. Despierta una expectativa en medio del pueblo de Dios, amado hermano, que de alguna manera cuando yo como ministro le enseño al pueblo a traer únicamente quejas, dolores, necesidades de trabajo, de economía, de salud, de lo que sea, únicamente le estoy enseñando al pueblo a vivir en una dispensación de atrio. Dios no quiere. El Señor no viene por una iglesia de atrio, hermano. ¿Por qué? No es porque no haya sido redimida, pero el Señor espera venir por una iglesia, amado hermano, que haya madurado en los diferentes aspectos de su vida espiritual. Entonces, cuando yo como líder le enseño, o como pastor o como ministro, póngale el nombre, obispo o como usted le quiera llamar, le enseño al pueblo a presentarse no, ¿tenés problemas? Vení, vamos delante de Dios y a Él le vamos a clamar, ya le vamos a pedir. Eso es bueno en cierta etapa. Pero para ti que has estado evolucionando en el evangelio, existen oraciones que ya ni siquiera debieran de ser permitidas, más que en excepciones muy específicas y bajo condiciones muy especiales. Por ejemplo, amado hermano, usted no podría esperar oír a su pastor orar únicamente pidiéndole y pidiendo: Padre, mándanos dinero, Señor, mándanos trabajo, Padre, mándanos sanidad. Estar pidiendo y pidiendo a Dios, y parte de nuestra labor es darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una oración de atrio es buena en cierta etapa. Por ejemplo, hay actitudes que tú esperas ver en tus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos pequeños? Hay actitudes en los hijos pequeños que a nosotros hoy nos despiertan risa, pero que si esa misma actitud la tiene nuestro niño, ya cuando tiene 15, 20 o 25 años, se convierte en ofensiva. No sé si me estoy dando a entender. El Señor espera madurez espiritual y madurez de oración en medio de su pueblo. Por eso es que tenemos que estar muy entendidos que el tipo de oración al cual nosotros hemos sido llamados es diferente a una simple oración de atrio. Y cuando digo simple, no estoy diciendo que no tiene valor, sino que simple y sencillamente para una iglesia que está en el proceso de la madurez, la oración de atrio ya debiera de ser un punto de pasada nada más, e incursionar sobre la dimensión de lo que es el lugar santísimo, que tiene cualidades muy diferentes.
Por ejemplo, mire la oración del lugar santo. ¿Cómo yo separo una oración del lugar santo a una oración de atrio? En la oración del lugar santo cambia la tónica. La oración de atrio pide. Parece sanguijuela, solo sacar. Usted sabe que hay una maldición que se llama la maldición de la sanguijuela, que es la que todo lo quiere únicamente para él. Pero un hijo de Dios debe de evolucionar. Hágame favor, dígale a su hermano que está a la par. Un hijo de Dios debe de evolucionar y de madurar en su tipo de oración. La oración del lugar santo desaparece la tónica del pedir. Quiere decir que si usted encuentra un hermano: Padre, dame trabajo, Señor, dame salud, Padre, dame. Usted sabe que ese hermano es de atrio, porque la oración de atrio solo pide, nunca da. La oración del lugar santo muda, cambia la tónica. Yo sé que he evolucionado, yo sé que he madurado, porque la manera en la que empiezo a orar ya no es la misma con la que antes yo oraba a Dios. Ahora he entendido que delante de Dios no solamente me debo de acercar a pedir, sino que ya debo de aprender a traer agradecimiento delante de Dios. Entonces empezamos a ver variantes en una oración de atrio a una oración del lugar santo. Porque en la oración de atrio, Kenny, yo me dedico las 2 horas de oración a pedir. Ya cuando he trascendido y he madurado a la dimensión del lugar santo, ya no solamente pido, sino que agradezco. Por eso, mire, una de las características de la oración del lugar santo es que ya empieza a salir del interior alabanza y adoración a Dios, mire, como producto de una relación más íntima con Él. Ya salí del atrio, entro al lugar santo. ¿Qué caracteriza mi oración del lugar santo? Es que ya cuando yo he trascendido en ese nivel de oración, yo ya no me presento delante de Dios con rogativas de petición, sino que yo me presento delante de Dios a darle gloria y honra por lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces, ¿qué diferencia la oración de atrio a la oración del lugar santo? Es que en el atrio pido, en el lugar santo agradezco. Entonces, un hijo de Dios madurado a la dimensión de escogido ya ha entendido su posición en el reino y sabe que delante de Dios una de las características con las cuales un hijo se presenta delante del rey es con agradecimiento delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros a lo largo de nuestra vida debemos de aprender a evolucionar, hermano. El evangelio no es pedir, el evangelio es agradecer. Es más, tú y yo hoy estamos aquí no para pedirle a Dios, sino para darle gloria y honra a su nombre. ¿Qué diferencia la oración de atrio a la oración del lugar santo? Es que aquel que habita en el lugar santo solamente está interesado en sus propias necesidades. El que ha trascendido y ha madurado al lugar santísimo, o lugar santo, perdón, ve la benevolencia de Dios y en medio de la manifestación de esa benevolencia incorpora la gratitud a través de la alabanza y a través de la adoración. El que habita en el lugar santo ya ha aprendido a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Por eso es que la oración tiene que aprender a madurar. Mire lo que dice 1 Corintios 14:14, por favor. Si tú hoy estás orando en la dimensión de atrio, no es malo, quiero decirte, no es que te esté diciendo eso es incorrecto, no. Depende. Depende porque, pues, por ejemplo, ¿cómo se miraría un hermano de 50 años en medio del culto con tenis y con pantaloneta y camiseta de fuera? Que el hermano Espiriquitiberto viniera a predicar. El pastor, pues, ¿cómo se vería su pastor predicando en jeans o en pantaloneta en el altar un día domingo? Usted dice, ese pastor está raro, ¿verdad? O sea, anda con la pantaloneta como que es Kiko, como que es ñoño, como usted le quiera poner. Pero no es normal. Hay ciertas actitudes en la vida de un hijo de Dios que denotan madurez.
Y una de las maneras a través de la cual la madurez va a ser denotado en tu vida como hijo del Señor, en cierto momento, va a ser el nivel de oración con el cual tú te mueves delante de Dios. Note por favor que en el atrio, usted me puede decir una oración de atrio es buena, sí, pero en el atrio todavía se puede uno enfriar. Por eso es que nosotros debemos de trascender al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo, amado hermano, es una zona segura donde ni el enfriamiento ni el engaño pueden atacar. Pero eso sucede ya en el lugar santísimo. Entonces en la oración del lugar santo dice, mire, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también, ¿qué? En el lugar santo ya hay entendimiento, hay alabanza y hay gratitud, cosa que no existe en el atrio. Porque el que aún está recién saliendo del desierto hacia el atrio desconoce muchas cosas de Dios. Entonces ver a un hermano recién converso pidiendo, Padre, dame trabajo, Señor, ayúdame a restaurar. Usted sabe que en una persona recién convertida es válida la oración de atrio, porque su tiempo en Dios es corto. Es importante también hacer el recordatorio que la madurez no llega por la cantidad de años que tengas en la iglesia. Sin embargo, una cantidad amplia de años sin frutos denota carestía. Por eso es que un hijo de Dios recién converso se le es tolerable una oración de atrio, pero a un hijo de Dios que ya tiene 2, 3, 4 años de caminar en el evangelio, ya no es normal escucharlo nada más pedir. Ya debe de haber madurado en su tiempo, ya debe de haber aprendido a orar con el entendimiento. Mire, y a darle gloria a Dios con el entendimiento. Hijo de Dios que ya tiene 2, 3, 4 años de caminar en el evangelio, ya no es normal escucharlo nada más pedir. Ya debe de haber madurado en su tiempo, ya debe de haber aprendido a orar con el entendimiento. Mire, y a darle gloria a Dios con el entendimiento. ¿Qué oración es la que sale de tus labios? ¿En tu oración solamente pides? Porque si solamente estás pidiendo, eso quiere decir que todavía estás en el proceso de la madurez de atrio. No ha madurado tu nivel de oración. Y nosotros somos llamados al lugar santísimo. Mire, la oración del lugar santo tiene características muy especiales. En la oración del lugar santo, nosotros cambiamos la tónica de la oración, reconociendo nuestras debilidades y pidiendo por ayuda y auxilio por parte de Dios para ayudarnos a salir adelante en medio de la vicisitud. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, note por favor, en nuestras debilidades. Quiere decir que la oración del lugar santo es el tipo de oración que se necesita para pedir el auxilio espiritual de parte de Dios en medio de las debilidades. Quiere decir que la oración del lugar santo, una de las cosas a las que nos sirve es para salvaguardar la integridad nuestra como hijos de Dios
en medio de los tiempos de las debilidades que se nos presentan, es decir, por todo aquello que el mundo nos presenta que nos puede atraer y sacar del propósito de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que una de las características de esta oración, amado hermano, es que somos revestidos de Cristo. La oración del lugar santo trae revestimiento celestial por parte de Dios. ¿Para qué? Para poder salir avante en medio de la prueba y en medio de la tribulación. La oración del lugar santo, una de las características que tiene es que en medio de esa oración del lugar santo, nosotros como hijos vamos adquiriendo su imagen. Por eso es que ya en este nivel de oración, amado hermano, ya la voluntad de uno como hijo debe de ser rendida delante del Señor. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quién dijo esto? Dolores de parto en hombres. Quiere decir que parir hijos espirituales también duele, hermano. No solo las mujeres conocen el dolor de parto, pues por lo menos en lo natural sí. Si fuera de lo natural ya es antinatura, ¿va? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué? Es una de las características de la oración de atrio, es que pido. Pero en la dimensión de la oración del lugar santo, clamo por la imagen del Cordero es decir, se da cuenta cómo la madurez va llegando y vamos entendiendo que lo más importante en nuestra vida espiritual es parecernos a Cristo Jesús. Entonces la oración de atrio forma imagen, la oración del lugar santo forma imagen en la vida de un hijo de Dios. La oración del lugar santo, mire, una de las características es que a través de la oración y en el clamor del Espíritu, una de las cosas que nosotros alcanzamos es la redención completa de nuestros pecados. Por eso es que 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: mire, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces en el lugar santo, una de las cosas que acontecen es que a través de la oración del lugar santo yo voy adquiriendo la imagen del Cordero en mi vida. Dejo de pedir y en el lugar santo empiezo a clamar a Dios que su imagen, la tónica cambia. La prioridad del Hijo de Dios que habita en el lugar santo, una de las cosas más importantes para él es adquirir la imagen del Cordero de Dios en su vida. Ya no se preocupa tanto de las necesidades físicas terrenas, sino que ya empieza a incursionar en las necesidades espirituales internas del corazón. Mire, finalmente la oración en el lugar santo reconoce lo que Cristo ha hecho en la vida del Hijo de Dios, amado hermano, y lo que Él ha de hacer en su vida. Por eso Colosenses dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. ¿Quiénes somos los santos? Ha sido manifiesto a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el atrio se pide, en el lugar santo se transforma, porque la gloria de Dios, la manifestación, la formación del Cristo, la imagen. Por eso la Biblia dice que tenemos que alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Por eso es que es necesario, iglesia, que nuestra oración vaya evolucionando. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos menos de 5 años de conocer del Señor? Levánteme la mano. Menos de 5 años. Levánteme su mano así bien alta. El resto estamos en exceso de los 5 años. Corrijo. ¿Quiénes tenemos? Baja tu mano, perdón. ¿Quiénes tenemos más de 5 años? Ahí debiéramos de estar todos los que no levantamos la mano. Quiero ver quiénes tenemos más de 5 años. Te puedo decir algo con mucho amor y con mucho respeto. Tú ya no debieras de estar orando pidiendo. Para ti, que tienes más de 5 años de estar en el Señor, tu oración ya debió haber evolucionado hace mucho tiempo. Para ti, una oración de atrio es como ver a un viejo de 40 años, amado hermano, chupando dulces. Está fuera de tónica. Tú que tienes más de 5 años de estar en los caminos del Señor, quiero decirte que tu oración ya debiera de haber trascendido al lugar santo o al lugar santísimo. El tipo de oración. Ya ver a una persona de 25 años en el evangelio, hermano, solamente orar y pedirle al Señor y pedir y pedir y pedir y pedir, dame, 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 dame. Eso ya está fuera de sentido. La madurez de un cristiano no radica en los años que tiene en el evangelio. La madurez llega en el tiempo de la madurez. Hay personas que maduran en un año. Hay otras personas que maduran en el evangelio en 5 años. Hay otras que les lleva un tanto más de tiempo. Pero lo que sí es cierto, hermano, que después de trascendidos 5 años de estar caminando en el camino verdad y vida, tu oración ya no debiera de ser una oración de atrio. Por lo menos en aquel hermano que tiene, yo me atrevería a decir, de unos 5 añitos a unos 7, 8 años, una oración de atrio pues sería todavía entendible, porque estamos adquiriendo la imagen del Cordero. Ahora mire cómo es la oración del lugar santísimo, que es aquí hacia donde nosotros nos tenemos que movilizar. La oración en el lugar santísimo trae adoración. En el atrio se pide, en el lugar santo se adquiere la imagen, y posteriormente de estar formando esa imagen del Cordero de Dios, trasciendo hacia la dimensión de los fieles en el lugar santísimo, donde en el lugar santísimo ya mi oración ya no es pedir ni casa, carro, sueldos, puntos. Yo ya no pido más de lo que el mundo le corresponde, sino que empiezo a clamar y a pedir por lo que corresponde al Espíritu. En el lugar santísimo, la característica de la oración de una persona que ora en el lugar santísimo es que siempre presenta adoración más que peticiones delante de Dios. El Hijo de Dios que habita en el lugar santísimo, o que está, amado hermano, movilizándose hacia la dimensión, el lugar santísimo es una dispensación relacional en el Espíritu. En el lugar santísimo se entiende la palabra, ya no solo se recibe, se fructifica al 100, ya no al 30, se da mucho fruto, no solamente fruto. La dimensión del evangelio es vida, no es camino únicamente. El nivel de su trabajo ya no es mies, ya no solamente se congrega y se sienta en una silla a recibir, ya empezó a consagrarse y a meterse en la dimensión del servicio en Dios a nivel pleno. Peligros en el lugar santísimo no existen. Por eso es que los ministros debemos de procurar guiar al pueblo para entrar en la dimensión de la relación de fieles, porque en la dimensión de fieles no existe peligro ni de enfriarse ni de ser engañado, cosa que sí existe en los llamados atrio y en los escogidos lugar santo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? Entonces, la oración del lugar santísimo tiene adoración. Es decir, aquella persona que ora en el Espíritu ya no solamente presenta rogativas personales. La oración en el Espíritu implica la intercesión. Aquella persona que ha trascendido en su nivel de oración hacia el lugar santísimo no se preocupa de pedir para sí. Se pone en la brecha por su hermano y empieza a pelear y empieza a guerrear las batallas que le corresponden a él, y en adición las de su hermano, las cuales lleven intercesión. La oración del lugar santísimo
tiene a alguien muy especial, y es la operación del Espíritu Santo. Tú tienes que saber que la gloria que se manifestaba en el lugar santísimo era la gloria Shekinah. Apocalipsis 1:10 y 2 de Corintios 12:2 nos deja a nosotros ver claramente acerca de eso. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 15 versículo 13, que aquel que pone su vida. Esa es la intercesión. Mira, amado hermano, la intercesión se presenta en el lugar santísimo, no se presenta en el atrio. Pero es que cuando uno arranca en oración no puede arrancar intercediendo directamente. Debe de aprender a ir paso por paso y en los niveles de madurez. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué dice? El que ponga su vida. Se refiere a interceder en oración. Entonces el pedir insistentemente delante de Dios es una característica de persona de atrio, pero pedir insistentemente por la bendición de mi hermano es una característica del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya me desdibujé yo como prioridad, ya he aprendido a morir a lo mío y he aprendido a vivir por la necesidad de mi prójimo. Pero esto lo alcanzo en el proceso de la madurez, habitando en el lugar santísimo. Hijitos míos, mire lo que dice Gálatas: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Una de las características de la oración del lugar santísimo es que siempre obedece a la voz del Espíritu Santo. Como iglesia tenemos que evolucionar en nuestro nivel de oración. Es decir, tu oración y la mía no deben de circunscribirse únicamente a las necesidades personales que cada uno de nosotros presente delante de Dios. ¿Cuál es la dimensión donde Dios nos quiere habitando? El lugar santísimo. Y la característica del habitante del lugar santísimo es que da su vida por sus amigos. ¿Estás pasando necesidad? Sí, bueno, metámonos en oración, pues te acompaño. ¿Ya ayunaste? No, bueno, vamos a ayunar juntos. ¿Quieres que ayunemos juntos? Sí. ¿Quieres que oremos juntos? Sí, yo te acompaño, pero la responsabilidad es tuya, no mía. Yo te acompaño en el camino. Ese es un siervo del lugar santísimo. Usted tiene amigos o hermanos que en los momentos de las batallas difíciles se apuntan con usted a la hora de la hora para entrar en oración a lo que venga. Ese tipo de amigos son los que tú necesitas. Tú y yo no necesitamos amigos que nos lleven al mundo. Tú y yo necesitamos amigos que nos lleven hacia la presencia de Dios a través de la oración. ¿Qué nivel de oración estás practicando hoy? ¿Tu oración es de atrio? ¿Tu oración es del lugar santo? ¿O tú consideras que tu oración ya ha evolucionado al nivel del lugar santísimo, donde a ti te... Mire, hermanos, desde que usted despierta empieza a pedir por las necesidades de sus familiares, de sus amigos, de aquellas personas que usted sabe que tienen necesidad de oración en ese momento? Es aquí donde uno tiene que aprender a morir. Es la diferencia de la madurez y de la evolución de la oración entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es que dejo de ser yo la prioridad y dejo de ser yo el de la necesidad. Empiezo a entender que yo soy un vaso, que yo soy un instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros. Tú sabes que Dios te quiere usar para bendecir a otros. Dios te quiere usar, pero para que Dios te pueda usar a ti bendiciendo a otros, tú tienes que empezar a movilizarte hacia la dimensión del lugar santísimo, en oración y en actitud de vida. La intercesión no es una oración simple y sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermana y que hoy dance bien. Amén. Esa no es la intercesión. La intercesión es ponerse por la brecha. Aquella persona que es intercesora, ¿a cuánto nos gusta interceder por nuestros hermanos cuando están en necesidad? Levánteme su mano. Usted es intercesor. Tenga cuidado, porque entonces eso podría conllevarle a pelear batallas que no son suyas.
tienes que saberlo. Que interceder por el hermano es decirle al hermano: quítese de enfrente, aquí estoy yo. Es algo así. Que el hermano mayor lo tenemos en los cielos, lo sabemos, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesús. Pero tú tienes hermanos mayores también en el evangelio. Entonces, ser un intercesor es como quien decir: el chamuco con el que te estás enfrentando está bien cardíaco, ¿verdad? Pero con ese yo ya me agarré y lo vencí. Hacete a un ladito, te voy a defender. Esa es la intercesión en el espíritu. No se trata de qué casos. Aquí se trata de batalla espiritual. ¿Te está costando vencer a ese gigante? Sí, pastor, va. Hace como 7 años me agarré con él. Me dio una revolcada, pero al final del día lo derrotó Cristo de la gloria. Te voy a ayudar. Oremos, intercedamos. Yo conozco la ruta por donde puedes salir. Yo me voy a poner como intercesor por tu vida. Eso sí, cuando él se hace para un lado, al que le van a sonar es a uno. Por eso es un intercesor. Pues tenemos que estar bien preparados en el espíritu, para que al momento de la intercesión usted no termine peleando con un chamuco que lo va a hacer revolcado, hermano. Por eso tenemos que ser habitantes del lugar santísimo. ¿A cuánto nos gusta interceder de veras, hermano? ¿Alguna vez le ha tocado pelear batallas que no son suyas? Eso es tremendo, hermano. Por eso ese es un nivel de oración superlativo. El que da su vida por sus amigos. ¿Qué nivel de oración te estás movilizando el día de hoy? Tú que tienes menos de 5 años, si me dices: pastor, yo estoy en la faceta de estoy migrando del atrio al lugar santo por mis actitudes que están mudando. Recuérdese que la habitación entre atrio, lugar santo y lugar santísimo tiene que ver con relación con Dios. No es lo mismo fructificar al 30-por-1 que al 100-por-1. Es diferente. Pero ese esfuerzo va a traer réditos de parte de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a ser una iglesia del lugar santísimo. Por eso yo entiendo que aquellos siervos, hermanos, que son adheridos al ministerio antes de 5 años, yo digo: bueno, él estaba de pedir, está bien, es parte, tiene que evolucionar, tiene que madurar. Por eso es que nosotros no podemos juzgar la oración de un hermano, porque no conocemos la etapa dispensional de la madurez en el espíritu que está viviendo. ¿Cuántos anhelamos ser habitantes del lugar santísimo? Tenemos que mudar nuestro nivel de oración. Si tú eres de los que se levantan en la mañana a pedir casa, carro, sueldos, puntos, y ya tienes más de 5 años en el evangelio, sería prudente que examinaras tu nivel de madurez, porque uno no puede recibir al Señor y andar como niño el resto de su vida espiritual. Por eso Pablo nos exhorta a buscar la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor. En el atrio se pide, en el lugar santo se adquiere la imagen de Cristo, y en el lugar santísimo aprende a uno a interceder por la necesidad de los hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos una vez más delante del trono de tu gracia, bendito Rey. Anhelamos la dimensión del lugar santísimo, Señor. Anhelamos esa oración que nos lleva a una dimensión diferente, Padre de la gloria. El altar del Señor está abierto, amado hermano. Si tú necesitas hoy el auxilio de Dios, porque te has dado cuenta que has caminado ya largo trecho en el evangelio, pero que tu oración sigue siendo la misma de atrio, porque te enseñaron solo a pedir. A la iglesia vas a pedir. Pídele a Dios que te arregle la vida, pídele a Dios que te cambie el esposo, pídele a Dios que te cambie la esposa, su forma de ser. Pídele a Dios. Hay que evolucionar. La iglesia, el altar del Señor no es solo para pedir, es para dar, y muchas veces para morir. Si en tus labios aún hay oración de atrio, dile al Señor: Padre, ayúdame a madurar en la dimensión de la oración.
Quiero ser un siervo conforme a tus propósitos, Dios. ¿Qué tipo de oración estás elevando hoy delante de Dios? El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que ha trascendido hasta el lugar santísimo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Sahumada, perfeccionada, adornada, ataviada, es decir, en pocas palabras, procesada por su Dios. ¿Quién es esta que sube? Como columna. Esa es una iglesia de oración, columna de humo, oración, adoración. Por eso es que nos tenemos que mover para esa dimensión, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu propósito. Enséñame tú, Jesús, la manera correcta de orar. Enséñame tú, Señor, la manera a través de la cual puedo adquirir tu imagen. Ayúdame, Señor, quiero ser de los fieles, no de los llamados ni los escogidos. Yo quiero ser de los fieles, Señor, aquellos que van a subir a tu primer llamado de trompeta. Aquel pueblo que no tiene miedo a morir a la buena manera. Aquel pueblo que tiene el ahínco y el anhelo y el deseo de agradar siempre tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos depositamos en tus manos, Señor. Haz de nosotros una congregación, Señor, del lugar santísimo. Una oración, Señor, que suba de nuestros labios hacia ti, Señor, en rogativa de petición de bendición para mis hermanos. Cuando yo he aprendido que el propósito por el cual he sido enviado a este mundo terreno es para bendecir a mis hermanos. En el nombre de Jesús, hoy declaro habilitada la dimensión del lugar santísimo para todo aquel hijo de Dios, hija de Dios, que anhele cada día más la imagen del Cordero. En el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Señor. En tus manos nos abandonamos, amado Rey. Madúranos, permítenos madurar en este proceso para alcanzar esa estatura que tú anhelas en tu novia, Señor, para que podamos ser deseables a ti, mi Dios, y que tú puedas anhelarnos como tu futura esposa, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿En qué condición está nuestro altar familiar en casa? Examinar mi altar desde la perspectiva personal en términos de mi relación directa con Dios. Un altar derribado representa un hogar donde la pelea, la contienda, la división y la disensión son los partícipes número uno dentro de casa. Hoy te preparé lo que más te gusta. ¿Está bien así? No, esto no me gusta. De plano que tu mamá no te enseñó a cocinar.
gracias, Señor, por estos alimentos. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mijo. Mira, más tarde. Pues quiero decirte que tú puedes orar 1000 horas. Tú puedes postrarte delante de Dios 1000 horas, amado hermano. Pero si en lo profundo de tu corazón la palabra perdón no existe para tus detractores, para aquellos que te han faltado, para aquellos que te han fallado, para aquellas personas que alguna vez arremetieron contra ti, tu altar va a estar destruido, va a estar derribado. El perdón es una palabra que sale de los labios, que nace en el corazón, pero que no necesariamente te conlleva a repetir los errores 1000 veces. Lo que el Señor te está diciendo es: perdona y deja ir. Papi, ¿viniste? Sí, mi amor. Necesito hablar con ustedes. ¿Sí? Mi actitud no fue buena. Te fallé. Perdóname. Pero tú sabes la situación que estamos pasando. Perdóname por no estar proveyendo lo suficiente para la casa y encima de eso estar exigente. No fue buena la actitud, ni contigo ni con mis hijos. Te quiero pedir perdón a ustedes, mis amores. Perdónenme, por favor. Confío en el nombre de Dios que esta situación va a cambiar. Todo esto que estamos pasando va a pasar y que las cosas buenas comienzan a partir de ahora. Si eres de los que piensa que todo se acabó y has visto pasar el tiempo y poco has logrado, estás a punto de marcharte destrozado, maleta en mano y sin victoria. No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor. No se acabó. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. les tengo una buena noticia. Dios ha sido bueno y ha proveído trabajo. Cambian las cosas, mis hijas. Cambian las cosas, mi amor. Empezamos con algo nuevo, algo mejor. Victoria llegará, pasarán los meses, pasarán los años, pero no envejece, Él te sostiene. Pasarán las noches, pasarán los días, pero no se duerme el que te cuida. Este es el día indicado para ti, para mí, amado hermano, porque yo hoy, en el nombre de Jesús, declaro que tu altar se va a encender. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.